Imagina ser más feo que el hambre y por algún motivo que nadie logra entender, le terminas gustando a una mujer que ni en sueños se metería contigo. Bueno gente, a Kirk le pasó y si le pasó a él, pues hay esperanza. No te va a pasar a ti, pero es bonito que lo pienses, porque esto es una película. Y por eso hoy, en otro resumen, ni en tus sueños. Ropa interior estaría bien, si es que trajera alguna. Kirk es feo como una blasfemia, ya se los dije, más feo que una enfermedad. Una gonorrea, un herpes y cosas así. Aparte tiene baja autoestima, cero confianza, aún vive en la casa de sus padres, donde también vive con su exnovia Marnie, que vive con su actual novio, porque sus papás la quieren mucho y la dejan vivir con ellos. En fin, nadie lo respeta. Bueno, sus amigos tal vez un poquito, Steiner, Devon y Jack, que viven insistiéndole que es hora de superar a Marnie. Pero la suerte de Kirk va a cambiar el día que conoce a Molly, a la que confundí con Lisa, la de Obsesionada, la película donde una loca se enamora de Idris Elba y sale Beyoncé, que por cierto ya resumí, pero díganme si no se parece. Para mí, 2 gotas de agua. ¿A quién le importa? Como sea, Kirk trabaja en la seguridad del aeropuerto y evitando que su jefe el morboso acose a Molly haciéndole quitar toda la ropa en el detector de metales, la conoce. Hasta ahí normal, no pasa nada. Hola y chao. Como les dije, su suerte va a cambiar. Molly perdió su celular con la fortuna de que Kirk lo encuentra y que ha de entregárselo cuando ella vuelva de viaje. Bien. 3 semanas después. A los días se vuelven a ver. Entrega el celular y como a Kirk le gusta a Molly, pues la invita a salir. No, mentiras. No la invita a una mierda. Entrega el celular, se queda un rato con su amigo Devon, el gordito de acá, y ya. Por cierto, ¿no les parece un tanto racista que en este tipo de películas siempre el protagonista feo se enamore de una mujer bonita, inalcanzable, y esa mujer bonita sea siempre blanca y rubia? Yo solo digo, son datos y hay que darlos. Es como una tendencia. ¿Qué? Eso fue muy racista. Pero tienes razón. En fin, me voy por las ramas. Molly le agradece a Kirk con 2 entradas para un juego de hockey, al que va con Steiner. Lo que no sabía era que Molly iba a estar con su mejor amiga Patty, o para los más cercanos, Jessica Jones. Y bueno, ven el juego, risa va, risa viene, oh qué entretenido, y para Steiner, Molly se le está insinuando y la cita de Kirk es obviamente Patty, aunque es un poco diferente. Patty le confirma que es todo lo contrario, ella es la cita de Steiner y fue obligada a estar en una cita doble solo para que Molly saliera con Kirk. Kirk, ¿le gustas a Molly? Espera, ¿lo dices en serio? Ninguno de sus amigos cree que le guste a Molly. Bueno, Devon el gordito sí le cree. Pero nadie se cree que un 5 como máximo salga con una mujer que es un 10. No se ve muy a menudo o tal vez nunca, pero el que sí la tiene clara es Devon. Si alguien realmente te quiere, entonces eres un 10. Qué lindo. La buena noticia es que Molly invita a salir a Kirk otra vez, pero esta vez solo ellos dos. Bien, eso lo confirma todo. Hay un pequeño problema. Kirk era capaz de hablarle común y corriente porque sabía que estaba fuera de su liga, pero ahora que sabe que le gusta, está completamente seguro de que la va a cagar. Como por ejemplo, en la cita se pone un traje igual al de los meseros y la gente lo confunde con uno. Para sumarlo aparece Cam, el exnovio de Molly, que no va a sumar nada en la película, pero solo lo menciona. Sin embargo, realmente a Molly le gusta Kirk. Hablan y el mejor momento es cuando se van a despedir, que ella lo besa a él. Rico. Todo un héroe. La suerte que tienen algunos. Suerte que ninguno que esté viendo este video tiene o tendrá. En definitiva, todo va bien. El próximo paso es que Molly conozca a la familia. ¿Por qué hiciste eso? No puedes, amigo. Eso es brincar 6 pasos. Y bueno, misma reacción, diferentes personas. Nadie se cree que Molly esté por voluntad propia en esa casa. Es Molly. ¿Por qué está aquí? ¿Eres puta? Dile. Quiero decir prostituta. ¿Y ustedes cómo esperarían que sea una comida con toda tu familia cuando pasas de no hacer nada a salir con Molly? Exacto, incómodo. Pero a Molly no le importan las preguntas incómodas, los comentarios sobre Kirk, nada de eso. Es como si Kirk se hubiera ganado la lotería, como si un día se levantó y tuviera toda la suerte del mundo. Aunque todos se preguntarán, ¿qué haces con un idiota como él? es sencillo, Molly la tiene clara. Kirk no busca impresionarla, no actúa como un idiota, la hace reír y puede ser ella misma cuando están juntos. Entonces apunte, aprendan de Kirk para que conquisten, no sé, a ese 10 que hay en sus vidas. Ahora bien,
La reunión termina y otra vez la lleva a su casa, pero esta vez por una tacita de café. En el apartamento Molly tiene un perro gigante, que ya les explico a qué viene. Cuando empiezan a manosearse, Kirk hace todo lo humanamente posible. Lo intenta, se le ve en la cara, lo intenta. Hace operaciones matemáticas, no sé, piensa en los pelos de los pies de su hermano. Resiste como todo un campeón para no liberar todo su ki, pero no pudo. Qué rápido. No tienes idea. Justo en ese momento en el que soltaba toda esa energía acumulada, los papás de Molly llegan por el perro. Molly no se dio cuenta del accidente y Kirk, con su mancha en el pantalón, no puede saludarlos. Y el perro lo empieza a lamer. Acá tiene que tomar una decisión importante y rápido. Que todos se den cuenta que es un precoz o que todos crean que es un maleducado y pues primero muerto que precoz. Tengo que decir una mentira ya. Increíble. La verdad yo hubiera hecho lo mismo. Y la verdad es que todos esperaban que fracasara. Muy bonita la historia de amor de 3 días y todo, pero hay que volver a la realidad. Es la ley de la vida. Un 5 no puede salir con una 10. No se puede. Son muchos puestos de diferencia. ¿No es científico? ¿Eres quien va en contra de la ciencia? Pero Kirk no va a dejar ir el tren. Y Jack le aconseja decirle toda la verdad a Molly. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que le terminen. Evidentemente pasa el momento incómodo y le cuenta a Molly por qué salió corriendo. Ella se lo piensa un poco, le parece tierno, sincero y se reconcilian. Puntazo. Entonces, importante, la sinceridad ante todo. Ahora todo va muy bien. Va siendo hora de que llegue ese momento de la historia donde todo empieza a ir mal. Los protagonistas se pelean y luego al final se reconcilian para vivir felices. La típica. Sí, qué forma de arruinar el momento. Veamos. Todo comienza con Kirk rasurándose sus partes con ayuda de Devon. ¿Esto no es algo gay? Sí, un poco no, bastante. Una amistad bien consolidada. Y bueno, lo primordial es arreglar el desastre de la primera vez. Al rato se disculpa con los papás de Molly, donde Molly lo presenta y dice que trabaja en aviación. Porque no quiere que lo juzguen por trabajar en seguridad y toda la cosa. Podría ser ese el inicio de todos sus problemas, veremos. Pero vamos con lo realmente importante. Cuando llega el momento de darle como a sello en notaría, Rico. otra vez la cosa se torna incómoda. Kirk, especialista en dañar momentos, está incómodo porque hace rato nada de nada. Para bajar la tensión, Molly le muestra su mayor defecto. Un dedo con una membrana. Sí, un dedo del pie que ni se ve. Para Kirk eso no es nada. La inseguridad se apodera de él y la caga. Pero la caga con ganas. Habla de que él es un 5, que no merece estar con una 10, puro síndrome del impostor y otras cosas. Entre ellas que Molly le haya cambiado la profesión frente a sus padres. Eso lo llenó de más inseguridad. En fin, y bla bla bla. Y ahora sí, de verdad terminan. Un 5 no puede estar con un 10. Es una ley universal. Todo se fue a la mierda por culpa de la baja autoestima de Kirk y porque Molly no quería que sus papás lo juzgaran. Fin. O también le daba pena, no sé. Ahora veamos cómo se reconcilian. Pasan unos días, Kirk tiene un viaje familiar y volvió con Marnie. Y acá es donde entran los amigos. Asegúrense de siempre tener buenos amigos en su vida, los cuales hagan algo cuando estés cagando tu vida y tomando malas decisiones. Steiner le dice que olvide todo eso de calificar a la gente con un número. Para él, Kirk es un 10 porque es la persona más amable que conoce y que merece a Molly, que también es un 10. Kirk se queda pensando en el discurso, manda todo a la mierda y decide bajar del avión. Pero tarde. Bueno, si abro esa puerta le costará $25,000, ¿entiende? Por su parte, Steiner tiene otro plan. Habla con Jessica Jones para que lleve a Molly al aeropuerto, la hacen pasar por todos los controles, ventajas de tener amigos en el aeropuerto, y retrasan el vuelo. Acá ven a Kirk corriendo porque quiere buscar a Molly. Recuerden que no sabe que está en el aeropuerto. Marnie empieza a seguir a Kirk, pero eso es puro relleno. Lo único rescatable es esta escena. Hasta que por fin se reúne con Molly, declara su amor, se aceptan uno al otro para recordarnos que lo importante es estar con personas que nos amen como somos. Linda moraleja. ¿Eres gay? Sí. En fin, felices por siempre. Y bueno, gente, este fue otro resumen de Ni en tus sueños. Ya saben qué hacer. Si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón.
denle like, comenten, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico,